Cuando abrimos nuestra Biblia, ¿qué es la Biblia? Y vamos a pasar un tiempo hablando de eso. Y después vamos a hablar de la narrativa. De hecho, la narrativa es uno de los géneros literarios más conocidos. Y en la Biblia ocupa casi la mitad, ¿sabías? La mitad de los libros de la Biblia son historias, es narrativa. Incluso aquellos libros que a veces pensamos que son distintos, como has oído del libro de la ley, el Pentateuco, y pensamos que es un libro de leyes, pero en realidad el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, las secciones donde contiene leyes se encuentran dentro del marco de la narrativa. En realidad es un libro de narrativa, pero muchas veces lo leemos de una manera diferente. Entonces vamos a aprender todas esas cosas el día de hoy. Gracias, Señor, por este tiempo que nos estás concediendo para poder estudiar estas cosas y aprenderlas. Gracias por tu bondad, por tu amor. Y gracias, Señor, por este privilegio, esta libertad que tenemos para conferencias así, Señor. Conferencias donde podemos aprender más de tu palabra, apreciarla aún más, Señor, y permitir que tú transformes nuestra vida a través de ella. Te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, primera conferencia, la importancia de la narrativa. Ok, ahí va. Bien, te voy a leer un texto que va a aparecer en un momento más en la diapositiva, pero quiero leértelo. ¿Qué es la Biblia? Bueno, el erudito en el Nuevo Testamento, Tim Mackie, dice así acerca de qué es la Biblia. La Biblia es una colección de libros que se formaron a partir de la historia de Israel, pero que su origen es Dios, quien inspiró y guió a los autores humanos a través de su carácter y cultura, que narra una historia unificada sobre la salvación de Dios por medio de Jesús y que toca los temas tales como quiénes somos, cómo se formó el mundo, por qué existe el sufrimiento, y tiene un fin práctico: equipar para amar a Dios y a su prójimo. Es justo esta cita que está acá. Entonces vamos a desmenuzar lo que está diciendo Tim Mackie acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, es una colección de libros que tienen un contexto, ¿verdad? Un contexto histórico. ¿Cuándo se formaron? Se formaron a partir de la historia de Israel. Pero la Biblia no solamente es producto de la comunidad israelita, sino en realidad el origen de la Biblia es Dios. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Dios es el origen. Y Dios, en su soberanía, inspiró, y no en el sentido de como cuando pensamos en la inspiración, digamos, en algún autor que se inspira a escribir una novela. No en ese sentido, sino que el Espíritu Santo dirigió, guió, capacitó a todos estos autores humanos a través de su propio carácter y de su cultura. Entonces la Biblia, podrías decir que cuando hablamos de ella, hablamos de un libro que es inspirado por Dios, pero también es un libro que es humano. Déjame poner una analogía de esto. La gran afirmación que hacemos de Jesús es que Jesús es completamente Dios, pero que Jesús encarnó nuestra humanidad. Es completamente Dios y completamente hombre. Y trazando un paralelo, cuando pensamos en la Biblia como la palabra encarnada o la palabra escrita, encontramos que la Biblia también es divina completamente, pero humana también. Y en ese sentido, Dios utilizó a todos estos autores humanos como un instrumento de su soberanía para darse a conocer. Entonces, ¿qué más dice Tim Mackie? Si ponemos una vez más ahí la diapositiva, dice que narra una historia unificada sobre la salvación de Dios por medio de Jesús y que tiene un fin práctico: equipar a los creyentes para amar a Dios y a su prójimo. Entonces la Biblia es completamente divina, pero también es humana en el sentido de que Dios utilizó instrumentos humanos para comunicarse en un contexto histórico, la historia de Israel, pero que la Biblia narra una sola historia unificada,
la salvación de Dios o la salvación que Dios nos da por medio de Cristo. Eso significa que cada libro de la Biblia tiene su propia historia, pero contribuye a una gran historia que se está narrando, la historia de la salvación. Y aparte, la Biblia tiene un fin muy práctico. Tiene el propósito de equipar a los creyentes para que podamos aprender, a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así que me gusta lo que dice en la siguiente diapositiva, me gusta lo que dice Ray Luback acerca de la Biblia. Okay, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es como cualquier otro libro, en el sentido de que es un libro, pero no es como cualquier otro libro al mismo tiempo. Número uno, la Biblia es la palabra de Dios. Así que no es un libro acerca de Dios, sino que Dios es el autor quien inspiró a los autores humanos. Número dos, la Biblia es un libro, pero contiene muchos libros. No hay un solo autor humano, ni tampoco es una colección de libros sin ninguna relación entre ellos. La Biblia exhibe una unidad y cohesión entre todas sus partes. Entonces es un libro, pero es un libro, el libro de Dios, ¿okay? Es inspirado por Dios. Pero también es una colección de libros que está unificada, una biblioteca de libros que está unificada y que cuenta una sola historia en todas sus partes. Y por eso esa historia, la historia de la redención, es la gran historia, la mega narrativa que se nos narra, que se nos cuenta, que se relata a lo largo de toda la Escritura. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo nos cuenta esta historia a través de toda esta colección de libros? Una historia unificada. Bueno, la Biblia contiene muchos géneros literarios, que es justo lo que se va a enfocar la conferencia el día de hoy. En la Biblia encontramos una sola narrativa, pero que se nos narra a través de la narrativa, de las oraciones, los poemas, las genealogías, las leyes, los discursos, los sermones, las canciones, los proverbios. Todos estos géneros literarios contribuyen a contarnos la historia de la redención. Pero una última cosa, si pudiéramos definir a la Biblia en una sola palabra, ¿qué es la Biblia? Hay una sola palabra que engloba todas estas cosas que mencionamos. Una sola cosa: revelación. De ahí el título de la conferencia. La Biblia es revelación. Dios se está dando a conocer. La Biblia es la revelación de Dios. De hecho, la Biblia nos dice que Dios se ha revelado, por ejemplo, en la creación. Cuando tú miras la creación, dice el Salmo 19, que es un testimonio sin palabras de la gloria, de la majestad de Dios. Es el libro sin palabras, la creación. Pero Dios se ha revelado de una manera más especial y específica en las Escrituras. En las Escrituras conocemos quién es Dios, cómo obra en el mundo, cuál es su plan y su propósito, cuál es su voluntad con los hombres. Encontramos la condición humana del pecado y la necesidad de un redentor. La Biblia es revelación. Como dice el autor de Hebreos, Dios habló antes por medio de los profetas y los padres. Pero podrías decir que la gran revelación de Dios es Jesús. Él es Dios hecho carne. Y las Escrituras, la palabra escrita, da testimonio de Jesús. Así que la Biblia es revelación. Dios se ha manifestado, se da a conocer. La pregunta que nos interesa en la conferencia del día de hoy es: ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo Dios ha dado su revelación? Pues su revelación no fue en el vacío. La revelación de Dios se ha dado en la historia, en un contexto, a través de un pueblo, a través de su cultura, a través del carácter de los autores bíblicos. Es decir, Dios se ha dado a conocer a través de un libro. Y un libro que aparte es literatura, que está llena de géneros literarios. Y ese es el vehículo que Dios ha decidido usar. De manera que la manera en la que los autores bíblicos, los profetas, los reyes, los poetas, la manera en la que escribieron y cómo lo escribieron,
finalmente es la manera en la que Dios quería darse a conocer. Lo que quiero decirles es que el proceso de escritura, que implica el proceso de hacer un discurso o contar una narrativa o escribir un poema, ese proceso también es parte de la revelación, es parte de la inspiración. Y comprender eso nos va a ayudar mucho a apreciar más nuestras Biblias, pero también a leerlas y leerlas con una mejor intención, con una mayor devoción. Entonces la Biblia es revelación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces me gusta, una vez más, Ray Lubac en su libro Leer la Biblia para ser cambiado, dice esto acerca de la Biblia. En su conjunto, la Biblia pertenece a una categoría literaria propia. Es revelación o proclamación. Nos anuncia un mensaje de Dios, ¿okay?, dándonos una percepción de la realidad que de otro modo no tendríamos. Y por lo tanto, también exige una respuesta personal de nuestra parte. Estaremos ante Dios para dar cuenta de nosotros mismos por haber seguido o no, es decir, a esta revelación de Dios. Eso es la Biblia, es revelación. Nos da una percepción correcta de la realidad, de un mensaje de Dios. Por eso creo que el día de hoy tenemos que definitivamente preguntarnos si la Biblia es revelación y Dios se ha dado a conocer a través de un libro y a través de una cultura y a través de su contexto, y precisamente Dios quería comunicarse de esta manera. ¿Habrá acercamientos incorrectos hacia la Biblia? Claro, podemos acercarnos con una actitud y con una expectativa incorrecta. Yo quiero solo mencionarte 3 acercamientos que considero que pueden ser incorrectos. Ok, acá están. Bien, el primero de ellos. Todos estos 3 son un acercamiento incorrecto, pero también una expectativa incorrecta acerca de la Biblia. El primero es el acercamiento del diccionario teológico. Muchas personas se acercan a la Biblia como si fuera un diccionario de teología, como si fuera un diccionario de teología sistemática. Ahora, no me malentiendas. Los libros de teología sistemática son de gran utilidad para la iglesia. ¿Qué hace un libro de teología sistemática? Pues lo que dice, hace una sistematización de la doctrina cristiana, que se deriva del texto bíblico. Entonces, si tienes un libro de teología sistemática, vas a encontrar un índice, ¿okay?, y vas a encontrar todos los temas de los que se pueden tratar, de los que se busca usar a la Biblia como un apoyo para esos temas, como ¿qué es el hombre? ¿Quién es Dios? La Trinidad, el medio ambiente, la salvación. Vas a encontrar un índice con temas y textos apoyados que están apoyando una perspectiva teológica de ese tema. Entonces, la reflexión teológica es necesaria. ¿Okay? Cuando tú te haces la pregunta, oye, tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿Dios opina algo de esto? ¿Okay? Vas a ir a la Biblia y vas a tratar de buscar textos que puedan apoyar una teología del medio ambiente. Dios quiere que cuidemos la creación porque Él es el creador, porque somos administradores de la creación, porque somos creados a su imagen, etc. Eso lo vas a encontrar en un diccionario teológico. Esa reflexión es necesaria. Por ejemplo, ¿Dios tiene algo que decir de los derechos humanos? ¿Qué dice la Biblia acerca de quién es el hombre? Es una criatura con dignidad porque fue creada a imagen de Dios, etc. Entonces, esa reflexión es buena. Lo que no es bueno es leer la Biblia como si fuera un diccionario de teología sistemática, porque la Biblia no funciona de esa manera. Cuando tú tienes un diccionario, a menos que seas muy geek, ¿verdad? Te gusta mucho aprender y te gusta mucho leer y tener conocimiento, pero nadie se duerme con un diccionario al lado de su cama y toma unos 30 minutos para leer el diccionario. ¿Sí me explico? No haces eso con un diccionario. Un diccionario es un libro de consulta. No podemos leer la Biblia de esa manera. No podemos tomar a la Biblia solo como un libro de consulta, porque la Biblia nos comunica su verdad, pero lo hace a través de historias,
a través de discursos, a través de poemas. El diccionario teológico está bien, pero no puedo acercarme a la Biblia como si fuera un diccionario teológico, porque eso va a provocar con el tiempo que mi vida de devoción a Dios se vea afectada por este acercamiento. Pero también tiene que ver con una expectativa. No puedo, si yo tengo esta expectativa acerca de la Biblia, que es un diccionario teológico, ¿cómo la voy a leer? Me voy a saltar pasajes, solo voy a tomar en cuenta los que me interesan, para lo que yo quiero para los temas que me interesan. No voy a dejar que la Biblia se comunique tal y como fue diseñada. ¿Sí me explico? Ok. Segundo acercamiento, el libro de reglas. También creo que este acercamiento y esta expectativa acerca de la Biblia es equivocada. El acercamiento del libro de reglas es ver la Biblia como un manual moral. Ahora, no me malentiendas. Creo que en la Biblia podemos encontrar una dirección para nuestras vidas, podemos identificar la voluntad de Dios, podemos identificar lo que está bien y lo que está mal, lo correcto de lo incorrecto. Claro que la Biblia nos enseña la vida que agrada a Dios. Pero la Biblia no es un libro de reglas morales. No abres tu Biblia y encuentras en el índice, ok, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Y ok, vamos a resolver este problema legal, vamos al índice y ok, ¿sí me explico? No funciona así la Biblia. De hecho, déjame decir algo importante. La mayoría de las veces, cuando ves a los personajes bíblicos en la narrativa, rara vez te hace un juicio moral acerca de estos personajes. Algunos libros lo hacen, como el libro de Reyes o Crónicas, te dicen tal rey agradó al Señor o tal rey desagradó al Señor. Pero muchas veces los personajes bíblicos son ambiguos. ¿Te has dado cuenta de eso? Hacen ciertas cosas y no necesariamente el texto te dice estuvo bien o mal. Al ratito vamos a ver de por qué. Ese es un elemento importante dentro de la narrativa. Es a propósito que no nos diga inmediatamente emita un juicio sobre el carácter moral de alguno de sus personajes. Así que la Biblia sí me enseña cómo vivir, pero leer la Biblia como un libro de reglas y tener esta expectativa de que la Biblia es un libro de reglas se va a convertir en un filtro que me va a impedir recibir el impacto completo del texto bíblico en mi vida. Si solo lo estoy leyendo para determinar cómo vivir bien y evitar vivir mal, me pierdo de toda la belleza del texto bíblico y todo lo que Dios quiere comunicarse conmigo. Entonces no es un libro de reglas la Biblia. Aunque contenga reglas sobre cómo vivir, no es un libro de reglas principalmente. Por último, leer supersticiosamente. Creo yo que quizás este sea el acercamiento más común en nuestra cultura. Ver a la Biblia como un libro místico, como un libro en el que, déjame decirlo así, en el que estoy acercándome como si estuviera leyendo el horóscopo cristiano. ¿Okay? Entonces, a veces nuestro acercamiento es así y nuestra expectativa es así. Leo la Biblia para supersticiosamente me diga qué hacer, ¿no? Y eso también se convierte en unos lentes que me impiden meditar en el texto, ser confrontado por el texto, conocer a Dios a través del texto. Es como estar en una conversación con una persona en la que hablas y nunca escuchas a la otra persona. Si me acerco a la Biblia de esa manera, solo queriendo que me hable lo que yo quiero escuchar, en realidad no voy a experimentar esta vida de discipulado en la que estoy conociendo al Señor a lo largo de leer la Biblia, de pasta a pasta. Entonces no me malentiendas. Claro que la Biblia puede decirnos algo específico para nuestras vidas. Cuando leemos y hacemos nuestro devocional, claro que Dios puede hablarnos. Pero solo leer la Biblia para tratar de encontrar ese versículo puede llevarnos a leer de una manera supersticiosa la Biblia. Es decir, me va a llevar a leerla fuera de su contexto, fuera de la narrativa bíblica. Y ahorita en un momentito más voy a darles un ejemplo de a qué me refiero. Pero
una vez más, nuestro amigo Ray Luback nos va a ayudar a definir, creo, muy bien por qué no es bueno leer la Biblia de esta forma. Ray Luback dice: una consecuencia importante, pero que fácilmente se pasa por alto de este hecho, ¿cuál hecho? Se refiere a que la Biblia es literatura. Es que, por lo tanto, debemos leerla de la misma manera que leemos otra literatura. En pocas palabras, cuando lees tu Biblia, la Biblia no utiliza un lenguaje mágico, sobrenatural, estructuras de oración espirituales, categorías literarias divinas, o sea, que necesito de alguna manera una clave porque este libro está en código y entonces si no tengo esa clave divina jamás voy a poder leerlo. No, de hecho, se interpreta y se comprende mejor cuando usamos las convenciones normales de la comunicación. Lo que está diciendo Ray Luback es que cuando estás leyendo narrativa en la Biblia, funciona mejor cuando consideras: estoy leyendo una historia y voy a prestar atención a los elementos de esta historia. ¿Okay? No hay ningún código secreto aquí. El autor está queriendo comunicar su punto a través de contarme una historia. Entonces, pues sí, en cierta manera es un cambio de paradigma, ¿verdad? Déjame explicar lo que quiero decirte. Volvamos al ejemplo de que Jesús es completamente Dios. Quiero hacerles una pregunta que no es mi intención, pero a lo mejor hasta voy a sonar irreverente. Pero por favor, sigue lo que quiero compartir contigo. Jesús es completamente divino, pero Él se encarnó y se hizo completamente humano, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar a Jesús teniendo frío? Como: hace mucho frío esta noche, necesito un suéter. ¿Te puedes imaginar a Jesús estornudando? ¿O tosiendo? ¿O comiendo higos y diciendo: esto es lo mejor que he comido? Mamá, gracias por prepararlo. No sé, ¿sí me explico? ¿Te lo puedes imaginar? ¿No sientes que solo el hecho de pensarlo es como: no, eso es como irreverente? Jesús no tosía ni tenía frío ni nada, ¿no? ¿Sí me explico lo que quiero decirles? Este es Jesús, 100% divino, 100% humano. Y si yo niego algunos de estos aspectos, voy a negar a Jesús completamente. Es decir, si me quedo con Jesús solo como un hombre, pues estoy negando el hecho importante de que Jesús tenía que ser más que un simple hombre para redimirnos. Pero si solo es Dios y no se encarnó, también eso significa que no se relaciona con nosotros y que no pagó por nuestros pecados. ¿Me explico? Cuando hacemos de la Biblia un libro solamente divino, pues entonces, ¿cómo se comunica con nosotros? ¿Cómo podemos conocerlo? Pero si solo es humano, entonces lo colocamos como cualquier otro libro. ¿Me explico? Es necesario ver a la Biblia con toda su complejidad como Jesús, que es un libro divino, pero también es humano. ¿Okay? Muy bien. Entonces, mira, nada más, nos va a ayudar muchísimo este cuadro que está acá. Ok, eso nos va a ayudar muchísimo. Ok, tenemos narrativa, poesía y discurso como los tres géneros literarios dominantes en la Biblia. Es una sola historia unificada, pero muchos libros, una colección de libros y distintos géneros literarios. Pero los tres dominantes son narrativa, poesía y discurso. Mira, el 43% de la Biblia es narrativa. El 24% de la Biblia es poesía. Y el 24% de la Biblia es discurso. Entonces, quiere decir esto que por cada tres capítulos de la Biblia, uno es poético. Imagínate, cada 3 capítulos de tu Biblia, uno es poético. ¿Tendríamos que tomar en cuenta este aspecto de la revelación? Definitivamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo de por qué esto es muy importante. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor?
Así que tenemos narrativa, un texto. ¿Qué es narrativa? Un texto, podemos saltarnos, pero hasta la que sigue, por favor. Muchas gracias. La narrativa es un texto que expresa su punto de vista principalmente al contar una historia. Digamos que es una manera indirecta de comunicarse. El discurso es diferente, el discurso es muy directo. Esto pasó, esto está mal, debieron hacer esto, yo les exhorto a esto, dejen de hacer esto. Es muy directa la manera de comunicar la verdad. Una historia no. Una historia es una manera indirecta de contar la verdad. Es una manera indirecta de contar la verdad. Y la poesía es un texto que modifica el lenguaje normal, lo intensifica para tener un gran impacto. Entonces, digamos que la poesía es una alta concentración de imágenes verbales. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Tengo tres textos acá. La columna de la izquierda de ustedes, ¿okay? es narrativa, la columna de en medio es poesía y la columna de la derecha es un discurso. Entonces, mira, aquí quisiera que viéramos esto. Voy a leer un poquito, nada más, un poquito de la columna de la izquierda. Esto es el pasaje de Éxodo, cuando es Éxodo 14, cuando están a punto de cruzar el Mar Rojo. ¿Okay? Dice este extracto: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental hasta dice toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios. Entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas. ¿Okay? Es narrativa, ¿te das cuenta? Está narrándose no desde el punto de vista de Moisés. ¿Te diste cuenta que es un elemento aquí importante? Gracias. Se nos está narrando desde el punto de vista del narrador. ¿Te diste cuenta de eso? No es Moisés narrando los hechos, es el narrador que está contándote lo que está sucediendo en ese momento. Vamos a ver esta misma historia, que en el capítulo siguiente es un cántico, es un poema, se llama El Cántico del Mar. Mira el lenguaje que utiliza, está contándote la misma verdad, está revelándote lo que sucedió, pero a través de poesía. ¿Okay? Mira: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré. Dios, dice, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Es la misma escena, pero es un lenguaje completamente diferente. ¿Te diste cuenta? En este poema, Dios aparece como un guerrero, como si hubiera tomado al ejército de Faraón y los hubiera echado en el agua. ¿Okay? Pero también describe algunas cosas interesantes. Mira este lenguaje: las aguas se cuajaron, ¿no? No sé si estás pensando en gelatina o algo así, pero eso, se convirtieron en dos muros y Israel pudo pasar en seco. Está comunicando una verdad, pero lo está haciendo de una manera muy diferente. Está encendiendo tu imaginación, está encendiendo tu corazón, te está llevando a identificarte con esta canción. Yo habría agradecido así si hubiera atravesado por ese momento. Sí me explico, es muy diferente a la narrativa. Ahora mira el discurso, la columna que sigue. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, ¿okay? Este es un discurso, mira:
Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y os ha traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en la tierra que hicieres. ¿Te diste cuenta que es muy diferente? Esto es un discurso, es un bloque de ideas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Esto fue lo que pasó y esto es lo que sucedió y Dios hizo esto por ustedes. Así que deberían obedecerle en el momento en el que entran en la tierra prometida para que prosperen. Una manera muy diferente de comunicar la verdad que la narrativa o la poesía. Bueno, quiero repetirte, uno de cada 3 capítulos de la Biblia contiene un pequeño poema. Y en las narrativas a veces se interrumpen para dar un discurso. Y en la Biblia tenemos discursos que se dan poéticamente, como Job. Job es una serie de discursos, ¿verdad? Comienza con una narrativa, lo que le pasó a Job, para que como lector sepamos, Job nunca sabe, ¿te das cuenta? Job ni sus amigos saben qué le pasa a Job, pero el lector sabe lo que sucedió en aquella corte celestial donde se determinó que Job pasara por una prueba, ¿ok? Job está siendo probado y en un sentido Dios está siendo probado también. Pero lo que sigue es una serie de discursos entre Job y sus amigos. Y luego Dios interviene y da un largo discurso. Y cierra con narrativa. Pero todo ese discurso es puro lenguaje poético. Es poesía hebrea muy densa. ¿Okay? Entonces, ¿será importante tomar en cuenta el género literario y la manera en la que Dios quiere comunicarse? Definitivamente. Definitivamente. Entonces, vamos a creo que se desconectó de nuevo, pero no se preocupen. Siguiente diapositiva. Vamos a ver simplemente a manera de cerrar un poquito de cómo funciona la narrativa. Ok, ¿qué es narrativa? A mí me gusta mucho este ejemplo que escuché. Les voy a dar unos ejemplos para entender qué es narrativa. Nos puede ayudar. A mí me ayuda muchísimo. Hay una gran diferencia entre, si te vas de vacaciones, no sé, el día de hoy ya todo el mundo saca con su celular el video. Pero ¿se acuerdan cuando los viajes en familia, quién era el que llevaba la cámara? El papá. O sea, yo recuerdo a mi papá con shorts, playera, la gorra y la cámara. ¿Sí me explico? A todos lados. Era muy usual eso y el papá tomaba las fotos y luego las compartía. El día de hoy hacemos con nuestros celulares esas historias. Pero no es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Sentarte y simplemente mostrar todas las fotos, que lo que hacemos por ejemplo el día de hoy, agarras unas fotos, las ordenas o las desordenas y haces un reel en Instagram o haces un video en donde dices, ven, los quiero invitar a ver la historia de mis vacaciones. A lo mejor está en orden cronológico, a lo mejor no, a lo mejor hay un desorden, pero esta historia, estas escenas, no están todas, pero las que están aquí cuentan la historia de tus vacaciones. ¿Sí me explico? Eso es narrativa. Ya no nada más estás poniendo escenas o fotografías o videos. Estás contando una historia que tiene significado. Estás contando algo importante. Estás dando a conocer algo. Eso hace la narrativa. Entonces, la narrativa en la Biblia es... no nos cuenta solamente historias, sino nos cuenta la historia de la que todos somos parte. Entonces la narrativa es narrarte el punto de vista del autor de los hechos. Esa es narrativa, narrar el punto de vista del autor de los hechos. La doctrina de la inspiración nos enseña que el punto de vista del autor humano resulta ser el punto de vista del autor divino. ¿Okay? Eso es inspiración. ¿Okay? Entonces me gusta verlo de esta manera. La narrativa está compuesta por personajes, lugares, en un tiempo en particular, en una localidad
a través de varias escenas. ¿Okay? Lo voy a repetir. La narrativa bíblica está compuesta por personajes, lugares, en un tiempo en particular, en una localidad, a través de varias escenas. Bueno, la manera en la que el autor acomoda todas estas escenas se le llama la trama principal. ¿Okay? Entonces, cuando leemos narrativa, queremos prestar atención a la trama principal, porque el punto de vista del autor se encuentra en la trama. Cuando encuentras la trama, encuentras lo que el autor está buscando comunicarte a través de esta historia. Entonces, algunas cosas sencillas. El escenario, ¿ok? El escenario tiene lugares, situaciones y tiempo. Bueno, los lugares en la Biblia son importantes. El hecho de que se te mencionen lugares donde está ocurriendo algo es muy importante. A veces los lugares se convierten en personajes dentro de la historia bíblica. Lo hacemos hasta el día de hoy. Las Vegas es símbolo ¿de qué? Del pecado y el apostar y el desenfreno, ¿verdad? O Nueva York es símbolo, bueno, no solo de King Kong y los Avengers, sino es símbolo de esta ciudad americana que nunca duerme y etcétera, ¿ok? O piensas en Hollywood, inmediatamente piensas en cine, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? O Moscú y simboliza algo, o Ciudad de México y simboliza algo. Me explico, lo hacemos el día de hoy. En la Biblia también los escenarios frecuentemente se convierten en personajes. Déjame darte un ejemplo. El desierto. El desierto en la Biblia, a través de la Biblia se convierte en un símbolo de un lugar difícil, de un lugar de prueba, de un lugar complicado. Entonces, cuando vemos personajes en el desierto, por ejemplo, Israel, ¿qué le pasa a Israel en el desierto? Está siendo probado, ¿verdad? O Jesús en el desierto, ¿qué le va a pasar? Va a ser probado. Bueno, no siempre que aparece desierto es así, pero el desierto se convierte en un motivo de prueba o dificultad. O también las aguas o las tormentas en la Biblia se convierten en un símbolo de prueba o dificultad. Bueno, Jerusalén representa la ciudad donde Dios vive, o Babilonia representa un lugar peligroso de idolatría, o Egipto representa ese lugar de Faraón y de estar en contra de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, los lugares se pueden convertir de acuerdo al contexto en un personaje más. Las situaciones o los tiempos. En la Biblia hay libros de narrativa donde el lapso de tiempo es muy grande. Pasan cientos de años a lo largo de todo ese libro. Por ejemplo, Génesis. Tienes el relato de la creación, pero termina con la familia de Abraham en Egipto. Hay un lapso de tiempo considerable que pasa. Pero hay otros libros que todo sucede en un día. Deuteronomio es un largo discurso que ocurre en un solo día. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, esos detalles son importantes en la historia. Y, siguiente diapositiva, por favor. Los personajes. Los personajes son sumamente importantes en el relato bíblico. Los personajes, pues, son centrales en la trama, ¿verdad? Todo ocurre a partir de personajes que interactúan a través de varias escenas en un lugar, y eso forma la trama principal, ¿ok? Entonces, los personajes pueden ayudarnos a entender lo que está sucediendo en la historia. Por ejemplo, los nombres de los personajes pueden ser importantes. En la historia de Samuel, donde quieren un rey, piden un rey. ¿Recuerdas esta historia? En Samuel 8 piden un rey. Y Samuel se indigna y va con Dios y le dice: Dios, no puede ser, este pueblo está pidiendo rey, no les hagas caso. Y Dios dice: no, sí hazles caso, no te preocupes, no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí. Nada más diles lo que implica tener un rey. Entonces va Samuel, les dice: ok, Dios les concede tener un rey, pero déjenme decirles que este rey va a ser un gandalla. Y el pueblo de todas maneras dice: queremos un rey. Entonces aparece Saúl en la escena. Y se nos describe a Saúl como más alto que todos. Por cierto, su nombre significa el que fue pedido. Qué interesante que en la historia donde piden rey, Saúl significa el que fue pedido. ¿Sí me explico?
Los nombres pueden ser importantes en la historia. En el mismo libro de Samuel, me parece, David está huyendo en la persecución. Y llega un punto donde se encuentra con una familia que lo trata neciamente. Se llama Nabal, el hombre que lo trata muy neciamente. Por cierto, Nabal significa necio. Entonces da honor a su nombre. Entonces a veces el nombre de la persona es muy, muy importante. O sus rasgos físicos. Les decía que Saúl aparece como alguien más alto que todos. Pero el gran contraste de Saúl en el libro de Samuel es David. Y se nos dice que era guapo y de menor estatura. ¿Por qué darte esos detalles? ¿Por qué mencionar que uno es bajo de estatura y el otro es alto? A lo largo de estudiar el libro y de leerlo te vas dando cuenta que Saúl se pone por encima de los demás y es orgulloso, mientras que David es humilde y sencillo. Piensa en las historias bíblicas como en una pintura. Digamos que tienes un lienzo, nada más, y tienes que comunicar muchas cosas a través de un lienzo. Tienes espacio limitado, pintura limitada. ¿Cómo puedes contar una gran historia a través de pocos rasgos que puedes poner ahí en el lienzo? Entonces, imagínate, estos autores bíblicos tienen que narrar una gran historia a través de poco espacio y transmitirlo a una cultura de tradición oral, que van a repetir estas historias y memorizarlas. Ocupas todas las técnicas que puedas para comunicar. Y los autores bíblicos a veces usan la profesión, el estatus, la nacionalidad, los rasgos físicos o el nombre del personaje para contar una historia. La historia de Jacob y Esaú es otro ejemplo. Cuando se nos introduce en la historia a estos dos hermanos conflictivos, se nos dice que Esaú era pelirrojo y peludo, básicamente, muy velludo. ¿Por qué necesito saber eso? ¿Por qué no nos dice muchas otras cosas de otros personajes, pero nos dice que es pelirrojo y velludo? ¿Por qué? Y luego nos dice que Jacob es delicado y lampiño. ¿Por qué tengo que saber eso? ¿Okay? Pero vas avanzando en la historia y te das cuenta que hace honor, Esaú hace honor a su carácter. Es salvaje. Llega así de cazar y tiene hambre y entonces está dispuesto a vender su primogenitura por un plato de comida. Es todo impulsivo en su carácter. Pero Jacob es astuto y muy inteligente y es un engañador. Entonces, ¿cómo esos detalles pueden contribuir? Entonces, regresando una vez más a los acercamientos incorrectos. Si yo leo la Biblia de manera supersticiosa o solo estoy tratando de encontrar ese versículo, porque el versículo que me diga qué hacer, ¿no crees que nos perdemos de toda la belleza de las historias bíblicas? O si lo leo como un diccionario teológico, me pierdo del impacto de meterme en la historia, de ponerme en los zapatos de los personajes, de tratar de entender qué está haciendo Dios, cómo van a responder los personajes a Dios. ¿Está Dios de acuerdo con esto o no está de acuerdo? Bueno, una cosa importante. Los personajes en la Biblia regularmente son muy malos ejemplos a seguir, porque sus historias no están diseñadas para ser moralejas. No debemos moralizar las historias bíblicas, aunque es cierto que muchas veces pueden ser un buen ejemplo a seguir. Es decir, no está mal preguntarnos, ¿este personaje es un mal ejemplo a seguir o un buen ejemplo a seguir? No está mal hacer esa pregunta, es correcta. Pero tengo que evitar la tendencia a moralizar las historias, porque los personajes bíblicos más bien son como un espejo en el cual debería verme. De hecho, ¿sabes cuál es una de las técnicas favoritas de los autores bíblicos en narrativa? Hacerte sentir indignación por el personaje, para que en un momento determinado puedas decir como, creo que yo soy también así. Te hacen sentir rabia, tirria por el personaje, es decir, ¿cómo es posible este menso que se le ocurre hacer esto? Hasta que te das cuenta, creo que el menso soy yo. ¿Sí me explico? Es una manera en la que Dios utiliza estas historias para transformar nuestra manera de ver la vida y nuestra actitud y nuestro corazón. Bueno,
Déjame finalizar de esta manera. Entonces, al final, la siguiente diapositiva, por favor. Al final, creo que esto nos ayuda muchísimo. En narrativa, cuando leemos narrativa, lo más importante es poder encontrar la trama principal, porque la trama es la manera en la que el autor está comunicando su historia. ¿Okay? Entonces, regularmente las narrativas bíblicas funcionan así. Tienes el inicio, la apertura de la historia, ¿no? Podría ser, no sé, por ejemplo, en el tiempo de los jueces había una familia que eran descendientes de David que se fueron a vivir a Moab, ¿no? Y sus hijos se casaron con moabitas y los hijos murieron y también el esposo. Así que quedaron nada más Noemí y sus nueras, ¿ok? Apertura de la historia, ¿ok? Entonces viene el conflicto. A lo largo de la historia vemos un problema. Una de las, Noemí le dice a sus nueras, ¿saben qué? Regrésense, yo no tengo más hijos que darles, ¿no? Así que regrésense. Y una de ellas se queda con Noemí, que es Ruth. Yo voy a ir contigo, tu Dios va a ser mi Dios, te voy a acompañar. Entonces regresan a Belén. Curiosamente se fueron de Belén por hambre, pero van a un lugar que se llama Casa de Pan y regresan a Belén. ¿Okay? Aparte, si has seguido la trama bíblica, de por sí ya sabías por qué se van a casar con moabitas, no deben hacer eso, ¿por qué lo hacen? ¿Okay? Eso está mal, ¿no? Bueno, regresan y todo el conflicto tiene que ver con cómo va a resolver la situación de Noemí y de Ruth. Y puede escalar en intensidad y llega a un clímax. Se entera Ruth y Noemí que hay un pariente de ellas que de acuerdo a la cultura puede redimir a Ruth y tomarla por su esposa. Entonces hay una serie de cosas que culminan con que se casa Ruth con Boaz. ¿Okay? Ese es el desenlace. Pero en la conclusión dice algo muy bello. La conclusión es, por cierto, mi querido lector, quiero decirte que el rey David desciende del matrimonio entre la moabita Ruth y Boaz. Es una historia de redención. ¡Qué bello! Entonces, ¿cómo observar la apertura, el conflicto, la intensidad, el clímax, el desenlace y la conclusión? Te pueden ayudar a tratar de entender el propósito de esta historia. Ahora, si sacamos alguna escena de su contexto y la leemos aparte, es cuando cometemos a veces el error de interpretar una historia fuera de contexto, ¿no? Un ejemplo de esto, me encantan los de Bible Project que dan ejemplos muy, muy claros en su serie de cómo leer la Biblia, dan ejemplos muy claros de cómo funciona la narrativa. La historia de Jueces es un periodo muy terrible donde no había rey en Israel, pero hay una pequeña historia que se cuenta, la historia de Gedeón. ¿Okay? Ahora, si solo leemos la historia de Gedeón y estamos meditando en un capítulo de la vida de Gedeón, hay un capítulo en la vida de Gedeón cuando Dios llama a Gedeón y Gedeón se siente inseguro de hacer la voluntad de Dios, entonces le pide una señal a Dios. Ya lo llamó anteriormente, pero como que Gedeón no hace caso. Entonces pide una señal. Señor, voy a poner este vellón aquí y entonces que llueva, pero que no se moje el vellón. Entonces pasa eso. Y le dice, bueno, Señor, ahora otra señal, que llueva y que solo se moje el vellón y que no se moje nada más. Y sucede. Y así, si solo leyera esa historia, pensaría, ok, así es como uno discierne la voluntad de Dios. Puedo ponerle pruebas a Dios. Señor, que si cuando yo le ofrezco el café a la chica y me guiña el ojo, es tu voluntad, Señor. ¿Sí me explico? No, para nada. Es una pésima manera de descubrir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando lees toda la historia de Gedeón completa, te das cuenta que Gedeón tiene un problema de carácter. Es un cobarde y todo el tiempo está haciendo las cosas mal. Entonces,
la escena de pedir señales no está ahí para decirte, así se discierne la voluntad de Dios. Está ahí para que veas, ¿qué le pasa a Gedeón? Ya le habló muchas veces Dios y no hace nada y le pide señales todavía a Dios. Y mira qué bueno es Dios, que a pesar de su cobardía y su terquedad, Dios una vez más le habla. Entonces no nos está invitando a pedir señales, nos está invitando a relacionarnos con Gedeón y pensar, oh Señor, quizás como Gedeón, tú me hablas y yo no hago caso. Y estoy esperando que tú hagas algo cuando yo debería más bien confiar y depender de ti. Por eso Dios trata con Gedeón y reduce su ejército a pocos hombres para demostrar que en realidad Dios es el que le dio la victoria a Gedeón. ¿Te das cuenta? Entonces no puedes moralizar las historias y tampoco debes sacarlas de contexto. Ahora, la historia de Gedeón está dentro de una historia más grande, que es la historia del libro de Jueces. Y por eso los libros de la Biblia están diseñados para leerse de principio y a fin. Y tenemos su mayor beneficio cuando los leemos de principio a fin. Aunque nos tardemos un mes o más o menos, pero leerlos de principio a fin. Bueno, quiero concluir la enseñanza del día de hoy con lo siguiente. Nada más, si ponemos la siguiente diapositiva, nada más para que la observes. Estas son diferentes maneras en las que el autor puede contar su historia. Su historia puede ser cronológica, su historia puede ser por medio de flashbacks, como cuando en una película comienza por el final y luego toda la película te narra cómo llegaron ahí. La historia puede ser desde el punto de vista del autor, la historia puede ser con ironía. El libro de Jonás es pura ironía. Puede haber suspenso en la historia y esa es la manera en la que te mantiene en la trama. Pero bueno, siguiente diapositiva. Quiero terminar nada más con lo que dice una vez más Ray Lubac. ¿Me ayudan con la que sigue? Dice, tiene perfecto sentido entonces que la Biblia sea una gran historia, una metanarrativa o tal vez una mega narrativa. Dice aquí, comienza como una historia y termina como una historia. Descubrimos nuestra propia identidad al vernos nosotros mismos dentro de la historia misma. No simplemente como observadores, sino como participantes activos y actores dentro de este gran drama. Aprendemos de dónde venimos, cómo debemos vivir y cuál es nuestro destino final. Todo a la luz de la narración bíblica. Una gran historia de amor. Como antiguos marineros navegando en mar abierto por la posición de las estrellas, todos nuestros puntos de orientación, origen, identidad y destino se encuentran dentro del contexto de esta mega narrativa. La manera en la que Dios principalmente usa narrativa para contar sus historias es porque las narrativas son el idioma de nuestro corazón y porque nos ayudan a vernos dentro de la historia bíblica. Nos ayudan a encontrar quiénes somos, cuál es nuestra identidad y a dónde vamos.